puedo decir? Que todavía no terminamos. En la Biblia, hermanos, hay una inmensidad de información que a veces se batalla sacar qué tema. Tiene que usar uno, pues, mucha imaginación. No fantasías, imaginación para formarle, darle cuerpo a una lección. Aquí tienen ustedes el retrato de dos individuos, Randall McCoy y William Anderson Hatfield, de los años 1825, 1914, 1839, 1921. Dirá usted, bueno, vamos a estudiar historia. Pues probable, historia de la Biblia. La venganza, hermanos, casi acabó con estas dos familias. Según en West Virginia y Kentucky, según la historia americana. ¿Okay? Si es anciana, como dicen aquí en las partes de Texas, no sabo, pero es lo que dice la historia. ¿Okay? La venganza, hermanos, es una reprimenda que se ejerce sobre una persona o un grupo de ellas por una acción mala o dañina. Parece ser que estas familias tenían un altercado de años, y donde quiera se andaban balaceando. Algunos mataban, el otro volvía a matar y así se la llevaron, matando y matando y matando. Venganza. Bueno, llamemos a este estudio bíblico anidando las ofensas. Y esto es lo que pasó con estas dos familias. Estuvieron acumulando las ofensas para un cierto tiempo, un cierto día, una cierta ocasión, llevaran a cabo la venganza. Todos, hermanos, conocemos los nidos y su propósito. Cuando uso la palabra anidando, pues estamos hablando naturalmente del mundo de los animales, las aves. Las aves viven en los nidos. Diría usted, wow, no sabía. Bueno, sí, ya sabemos. Anidan sus huevos, los cuidan, ¿verdad? Pone el huevo la paloma o la gallina, y ahí está echada. Con único propósito, hermanos, de darle vida futura a esos huevos. Y cuando uno comienza a anidar venganza, en un cierto día va a darle vida para llevar a cabo lo que ha tramado, o como dice la gallina cuando está culeca, o es otra la palabra, culeca, que juntó los huevos, los escondió con el propósito de venir a ser madre. Figurativamente, hermanos, usando estas cosas, llamamos a este tema anidar un sentimiento contra una persona en el corazón y luego darle vida. Esa es la lección. Dice Génesis 37:4, conocemos nosotros la historia esta, de el niño consentido mimado de Jacob. Jacob, Isaac, uno de ellos. Dice que aborrecían y no podían hablarle pacíficamente sus hermanos a este llamado José, porque era el consentido de papá. Y las mejores vestimentas para el niño consentido. Sus hermanos le aborrecían, le odiaban, pero no lo expresaban, pero lo estaban anidando en sus conciencias. ¿Para qué? Para un día hacer esto. Cuando Jacob manda a José a ver sus hermanos que están cuidando el ganado, las ovejas en el campo, para ver cómo están mis hijos. Ve a ver a tus hermanos cómo les ha ido.
Y cuando lo ven venir al jovenzuelo, dicen, miren, ahí viene el soñador, el que dice que nosotros vamos a doblar la rodilla a él. Entonces, ¿qué dicen? Matémosle y echémosle en una cisterna. Y ahí, hermanos, iban ellos a darle luz, a cumplir algo que por cuántos años tenían en su corazón, yo no sé. Pero el texto de arriba dice, le aborrecían, no podían hablarle pacíficamente porque tenían un resentimiento. Y llegó el día en que ellos dijeron, ahora es la oportunidad. Y ustedes saben la historia. No lo mataron porque uno de sus hermanos se opuso y lo vendieron a los madianitas y se lo llevaron a Egipto. Como quiera, hicieron un daño en contra de este joven. Cumplieron ese deseo. Un día nos deshacemos de él. Bueno, lo hicieron. Quiero poner las imágenes más para que no tengamos una idea, principalmente de los jovencitos que no conocen del mundo. Pueden ver que la gallina está echada en huevos para un futuro tener sus criaturitas. ¿Recuerdan cuando Jesucristo dice, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar tus hijos? Y usa a esta señora como la gallina junta sus polluelos. Las figuras, hermanos, a veces nos hacen ver un cuadro más completo. Cuando uno está anidando algo dentro de sí, va a llegar el tiempo en que le va a dar vida, va a llevar a cabo lo que trae en la mente. Iniciamos, hermanos, nuestro estudio con la triste historia de tres hermanos carnales. Ustedes conocen la historia de Amnón, que abusó de su hermana, media hermana, porque era hermana de él de parte de padre, pero no de madre. Y él se atreve, Amnón, de abusar de su hermana porque se enamoró de ella. Y era hermana de Absalón, de padre y de madre. Y le dijo Absalón, ha estado contigo tu hermano, porque la vio que salió de la casa de él llorando amargamente por el abuso que hizo este medio hermano. Y le dice él, calla hermana, calla, tu hermano es, no pongas tu corazón en este negocio. Hermanos, la ley de Moisés mandaba que un acto como este era penado con muerte. Y cuando llegó a oídos de David, David no hizo nada. David como rey tenía que haber dicho, ¿sabe qué, amigo? La ley de Dios dice esto y usted va a pagar. ¿O no? Nomás le dio un golpecito en la mano, muchacho, trae esto. Y ya. Pero, hermanos, Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno. Pero ¿qué dice el texto? Aborrecía a Amnón por la acción de haber abusado de su hermana. Absalón, hermanos, anidó ese odio en su mente por 2 años, pensando, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Y llegó un día en que él hace una fiesta, invita a todos sus hermanos, medios hermanos, tercer hermano, lo que sea, todo el clan, la familia. Y dice 2 Samuel 13:23,
Aconteció, pasados 2 años, dice el texto más abajo, hizo una fiesta y dio una orden. Herid a Amnón y matadlo. ¿Por cuánto tiempo anidó eso? 2 años. Suficiente para tomar venganza. En la fiesta le dice a los seguidores de él, amigos de él, cuando Amnón esté algo alegre, mátenlo. La venganza, hermanos, es una cosa terrible. Familias enteras en diferentes países se han destruido por eso. Saúl, hermanos, volvemos a un individuo, anidó en su corazón contra David por más de 15 años. El odio. 15 largos años. ¿Por qué tanto odio? Por envidia. ¿Recuerdan cuando venía David de haber acabado con uno de los hijos de los gigantes, Goliat? Y salen las mujeres, como era costumbre, a recibir a los victoriosos soldados con sus panderos cantando. Saúl mató sus 1000 y David sus 10,000. Le dieron un número más alto y no le agradó al amigo este. No le agradó. Desde aquel día no miró con buenos ojos a David. Y por 15 largos años, hermanos, este hombre persiguió a David como un animal. Sabemos que él tocaba el arpa para calmar el espíritu que el diablo se había poseído de él, de Saúl. Se convirtió en un hombre casi loco, sin razonar. Le odia desde aquel día del cántico. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia, y es lo que lo mató a este hombre. Tenía todo, porque tenía que tener eso en contra de uno de sus siervos. La envidia es carcoma, pudrición de los huesos. Y no solo de los huesos, del alma. Pudre el corazón. La conciencia del hombre, en el corazón de Saúl, anidó este odio en contra de David. Y cuando llegaban los momentos oportunos, hermanos, él trataba de quitarle la vida a David, pero David se le escapaba. Pero el punto aquí es, hermanos, que el hombre estaba haciendo algo por un simple cántico, que ni David era culpable de ello. Ni David era culpable de ello. Los saduceos, fariseos, escribas, la misma cosa. Anidaron su desprecio y odio hacia Jesús por 3 largos años. ¿Por qué digo 3 largos años? Porque cuando Jesús comenzó sus enseñanzas, siempre fue directo para con esos maestros, exhibiéndolos delante del pueblo la clase de individuos que eran. Y ellos comenzaron a anidar un odio para poder deshacerse de él. Dice Mateo 21:45, al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendían, ellos no eran unos tontos, eran unas personas ignorantes, eran hombres conocedores de la ley de Moisés, maestros de Israel, y entendían que el mensaje de Jesús hablaba de ellos.
por la clase de personas que eran, que debían de estar cuidando el pueblo de Dios y lo estaban destruyendo. Debían de enseñarles la ley y les enseñaban tradiciones. Y ellos entendían. Probable el pueblo no entendía. Los apóstoles decían, Señor, explícanos esta parábola. Pero ellos entendían perfectamente. Dice el verso 3 del Mateo 26, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, noten, la nata y crema de Israel. Estamos hablando del concilio. Se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Estaban anidando por 3 años, estaban ellos cuidando, calentando ese huevo de la gallina para que un día, ¡pum!, brotara. Y lo lograron. Lo lograron. Pero ellos no entendían, hermanos, que ellos iban a cumplir un plan de Dios. No entendían ellos que iban a cumplir un plan de Dios. Y Pedro se los dijo después que lo mataron. Ustedes lo que hicieron fue bajo el conocimiento pleno y anticipado del Padre. Usados por Dios. Dice Hechos 7:54, hablando de Esteban, las mismas enseñanzas fuertes y directas. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, crujían, hermanos, los dientes. Era tanto el desprecio, el odio que mostraban en ese instante, el oír verdades innegables. Porque Esteban comenzó desde Abraham hasta Cristo. ¿Entendieron? Sí. Pero no quisieron aceptarlo. ¿Y qué vemos en la lectura? Le sacan fuera y lo matan a pedradas. Lo mismo hicieron con el Señor. Hermanos, lo malo toma su tiempo para hacer su daño. Eso es lo que se le llama la venganza. Algún día me la pagas. O como dicen los güeritos, soon or later. Y a veces es más soon que later. Se hace la cosa. Mal, hermanos. Mal. Génesis 27:41. Dice que Esaú aborreció a Jacob por la bendición que Isaac le dio a Jacob. Y él dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo lo mataré. Hablando un tiempo futuro. Mi padre tiene que morir, tarde o temprano se muere el viejito. Y entonces yo me encargo de Jacob. Y hermanos, ¿saben cuántos años Esaú tuvo anidando esto? 15 años. 15 años. En la mente de Esaú, hermanos, anidó el odio hacia su hermano. 20 años, cuando está, me equivoco en casi nada, en 5 años, está trabajando con su suegro, cuidando las cabras. Ya tiene sus mujeres, no su mujer, sus mujeres, violando Mateo 19. Dice, estos 20 años he estado en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, 6 por tu rebaño y 10 veces cambiaste mi salario. Se está quejando con el suegro, porque en verdad el suegro le estaba haciendo la vida imposible para no dejarlo ir. Pero Dios le dijo, Jacob, regresa a tu tierra. Y él quería regresar, porque era orden de Dios. Anidó, hermanos, en su corazón
Esaú 20 años. Porque cuando salió Jacob huyendo, cuando se dio cuenta que Esaú lo quería matar, su madre le dice, huye y ve a la casa de mis parientes. Y él se fue. Por 20 años, ni Jacob ni Esaú se habían encontrado. Pero Dios le dice, regresa. Y él le dice a sus mujeres, Jehová me dice que regrese a mi tierra. Pero hermanos, el amor de hermanos curó ese odio. Fíjense que Esaú no cumplió lo que había estado anidando. A través de la historia, hermanas bíblicas, vemos algo anidando en el corazón de un pueblo. Recordemos que anoche hablábamos, o antenoche hablábamos, una de las dos noches hablábamos, para no confundirnos, cómo Jacob se encontró con Esaú, que se humilló mostrándole a Esaú que él era superior a él. Que el encuentro de Jacob con Esaú fue con humildad, que se dobló 7 veces ante la presencia de Esaú. La ofensa de Jacob, hermanos, se perdonó. ¿Recuerdan? Se encontraron, se abrazaron, se besaron, lloraron y cada quien por su rumbo. Asunto terminado. Ya no hay ningún problema. Pero ese problema de Jacob y Esaú se anidó en la descendencia de Esaú. Jacob y Esaú arreglaron el problema. ¿Recuerdan que hablábamos anoche? Corrió a su encuentro, le abrazó, se besaron, que era la costumbre de aquellos días, y todo terminó, y cada quien por su rumbo. Y dice el texto de Génesis 33:16, así se volvió Esaú aquel día por su camino, y Jacob se fue para otra parte y edificó allí su casa. Asunto arreglado. La venganza se acabó, se disipó. Llegaron a un arreglo. Que fueron intercambio de preguntas, de plática, después de que se abrazaron y se besaron, no dice la Biblia. Bien, cada quien por su rumbo. No existe, hermanos, información si Jacob se reencontró con Esaú alguna otra vez. No hay información. Si hay, yo no lo he visto. Probable exista y no sé. Pero ya el problema se resolvió. ¿Cómo resolvieron el problema estas dos familias que comenzamos con ellos? Alguien fue mediador y resolvieron el problema. ¿Okay? Aquí ya está resuelto el problema. De Jacob, hermanos, se forma un pueblo el cual es esclavizado por 400 años. ¿Recuerdan que cuando iba Jacob a encontrarse con Esaú, pelea con un ángel y le dice el ángel, ¿cuál es tu nombre? Jacob, ya no serás llamado Jacob, ahora eres Israel. De ahí Dios cambia el nombre porque de ese hombre iba a venir una grande nación. Se establece un pueblo, pero ese pueblo es esclavizado por 400 años. Allí están. La descendencia de Saúl, libres como el aire, establecidos como un reino, guerreros, problemáticos, robando, asaltando, era el carácter de él, pero libres. Pero la descendencia de Jacob, esclavos, por 400 largos años. Pero, hermanos, en el corazón de los descendientes de Esaú, traían una información de generación a generación sobre el problema del padre de ellos con el padre de
de este pueblo. Tenía que haber una información de generación en generación. Un odio por 500 años. Que no había razón porque ya los del problema lo habían resuelto. ¿Por qué hubo 500 años? Que recordemos que Esaú estableció su propio pueblo, su propio reino. Ellos no pasaron por esclavitud, pero los descendientes de su hermano sí. 400 años. Pasan 500 años, incluyendo los 400, y el pueblo descendiente de Jacob salen de la esclavitud llenos de esperanza de heredar lo prometido por Abraham o a Abraham. Tu descendencia heredará esta tierra de Canaán que tú estás pisando. Pero le dice, antes de que le hereden, van a estar 400 años de esclavos. Todo eso ya estaba sabido. Okay. Le dice Génesis 17, 8. Dios le dice a Abraham, te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, heredad perpetua, será el Dios de ellos, hablando, refiriéndose a este pueblo que iba a nacer de Jacob. Tierra que tú estás pisando, que has transitado, ellos la van a heredar. Yo se los voy a dar. Bueno, salen de la esclavitud con la esperanza de llegar a la tierra prometida. 500 años, hermanos, después vemos la descendencia de Saúl dando la espalda a Israel. Números 20, 14, cuando salen de la esclavitud, rumbo a Canaán, envió Moisés embajadores al rey de Edom. Edom es Esaú. ¿Okay? Desde Cades, y los mensajeros le dicen a los descendientes de Esaú, así dice Israel, tu hermano. Porque eran hermanos, eran descendientes. Jacob y Esaú, hermanos. Hoy ya no existen ellos, pero eran hermanos, del mismo vientre, del mismo padre. Déjanos pasar. Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido encima. Tú no ignoras la historia que pasamos 400 años de esclavitud. Déjanos pasar. Vamos rumbo a Canaán. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No queremos rodear, hacer más largo nuestro camino, queremos ir derecho. Déjanos, te rogamos, déjanos pasar. ¿Qué dice Edom? No pasarás. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no va a pasar? Si tú te atreves, le dice él, saldré contra ti armado. Y dice Moisés, mira, si bebiéramos tus aguas, si nuestro ganado consume la hierba que tú necesitas, te daremos el precio por ellas. No hay razón por qué no nos dejes pasar. Te pagamos. Y él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo, o sea, un ejército. ¿Por qué razón? Porque dentro del corazón de ellos todavía estaba vivo la acción de Jacob contra Esaú. Y ellos ya habían resuelto el problema. Hermanos, 500 años. 500 años guardar un odio. Se ha oído en ocasiones que hay familias, que hay problemas y papá no le habla al hijo hasta que ya está para ser sepultado. Perdóname, mi hijo, perdóname, mi hija. Ya cuando está enterrándolo.
500 años. Parece algo increíble, hermanos, pero es creíble porque lo estamos leyendo. Y no dejaron pasar a Israel. No dejaron pasar a Israel. Y la historia se repite con un descendiente de Saúl 400 años después. Ya estamos hablando de 900 años. ¿Cómo es posible, hermanos, eso? Es posible. Es posible. Israel conquistó Canaán. Estamos dando la historia así, rápida, para no consumir el tiempo. Ya Israel conquistó Canaán. Ya están ellos ahí viviendo, gozando de la bendición. Se gobiernan por jueces. La época de los jueces duró 400 años. Lo que dice la Biblia. El reinado de los jueces. Después de ellos, entonces vinieron los reyes. Pero aquí están. Se establece un rey. Después de los jueces. Un rey irreverente. 1 Samuel 13:11. Saúl. ¿Qué hace Saúl cuando usamos esto aquí irreverente? Dice que él se atrevió a ofrecer sacrificio a Dios porque no esperó a Samuel para salir a la batalla. Él tenía miedo y él necesitaba un sacrificio a Dios para que Dios le ayudara, pero el lugar no era de él no era sacerdote. Diría usted, ¿qué tiene que ver con Esaú? Para allá vamos, como dice el indio. Ok, el hombre hace eso. Luego lo encontramos que viene Samuel, le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué te atreviste a ofrecer sacrificio? No es el lugar tuyo. Tú no eres levita. Bueno, luego, un rey rebelde. 1 Samuel 15:11. ¿En qué consistió la rebeldía? Que en ese capítulo encontramos que Dios le dice, ve y haz la guerra a Amalek y destrúyelo todo porque ellos se opusieron a mi pueblo. Destrúyelo. ¿Y qué hace Saúl? Va con su ejército, cumple el mandato, declara guerra, derrama sangre y luego regresa victorioso. Con el rey, los animales, lo mejor del campo. Y se encuentra con Samuel y le dice, he cumplido el mandato de Dios. Y ustedes saben la historia. Dice Samuel, ¿y qué balido de animales oigo yo? Oh, dice él, es que lo trajimos para sacrificárselos a Jehová. Rebelde, el individuo. Bueno, un rey lleno de odio. 1 Samuel 18:9. Un rey lleno de odio. Bajo su reinado, hermanos, de Saúl, él dio una orden obedecida por un descendiente de Saúl. Cuando Saúl estaba persiguiendo a David, David llegó al lugar donde habitaban los sacerdotes a pedir un favor porque iba huyendo del rey, según la historia. Pero cuando David llegó a ese lugar, ahí estaba un hombre llamado Doeg y Dumeo, pariente de Esaú. Ya estamos hablando, hermanos, de casi 900 años. David llega y le dice al sacerdote, ¿para dónde vas? Y él le miente, voy a una misión. ¿Y dónde está el ejército? No, es que salimos deprisa. ¿Y dónde están las armas? No las traemos. Y piden comida. Y les da comida, el sacerdote les da el pan, que nada más se permite comerlo por ellos.
Pero el sacerdote le pregunta, ¿están santificados los varones? Dijo, sí, cómanlo. Dijo, ¿y la espada de David, de Goliat? Aquí la tengo, llévatela. Se fue. Pero ahí estaba el amigo este. Y cuando Saúl se da cuenta, comienza a preguntar, ¿quién de ustedes me está traicionando y está a favor de David? Y entonces dijeron, ninguno estamos traicionándote. Pero ahí llega el amigo este y dice que él era un superior entre los siervos de Saúl. Y este amigo respondió a la pregunta de Saúl. Yo vi al hijo de Isaí que vino a Naob, a Ahimelech, hijo de Ahitob. Yo lo vi. Oh, ¿y? Ahora noten esto, hermanos. Dice el amigo, este amigo, Idumeo, descendiente de Saúl, el sacerdote consultó a Dios por él, le dio provisión y le dio la espada de Goliat. Y saben, hermanos, esto es cierto, pero no esto. El sacerdote no consultó a Dios por David. Él nomás podía hacerlo por orden del rey. Entonces Saúl se llena de ira, hermanos, nos dice la Biblia, y le dice a su ejército, vayan a la ciudad de los sacerdotes y me los matan a todos. Hermanos, ¿saben lo que era eso? Sacerdotes, matar personas consagradas al servicio de Dios, elegidas por Dios, seleccionadas por Dios. Y los soldados dijeron, no, señor, nosotros no vamos. Los soldados de Saúl, hermanos, prefirieron perder la vida en manos de ese monstruo que ir a cumplir la orden. Pero le dice a Doeg, ve tú y arremete contra los sacerdotes. Y Doeg, hermanos, fue con todo el gusto del mundo. ¿Por qué? Porque iba a destruir a la descendencia de Jacob, que era la tribu de Leví. Y él fue y arremetió, mató, hermanos, 85 varones en esa ocasión, y luego se fue a las ciudades a matar más. Lo hizo con todo el placer del mundo. La satisfacción más grande de un descendiente de Saúl, quitarle la vida a los consagrados de Dios. Y lo hizo con todo placer. Hermanos, cuando vemos los números de años, podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que una persona pueda tener tanto odio de generación en generación en generación? Pues aquí tenemos la respuesta. Es posible. Es posible. 800 años ya habían pasado con esto. Matar a los ungidos de Dios era un pecado grandísimo ante los ojos de Dios. Y por orden misma de un rey israelita, descendiente de Jacob. La exclamación de este malvado de haber sido lo que hizo, miren, ha de haber dicho, abuelo, te vengué, me las pagó Israel. Yo alcancé a vengarte por la injuria que hizo el padre de esta gente. Por eso David, cuando escribe el Salmo, recuérdese el 51, 52, dice malvado, perverso, tus palabras son llenas de veneno, porque él no estaba diciendo la verdad en el sentido completo. Añadió algo que el sacerdote no había hecho. Abdías y Ezequiel, hermanos, hablan de lo mismo. Abdías relata de la alegría de los edomitas en la destrucción de Israel por Nabucodonosor. Ellos eran felices,
los descendientes de Saúl, ver que Israel sufría vez tras vez tras vez. Abdías 1:12, no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado, no debiste haberte jactado en el día de su angustia. Hoy eran felices saber que los judíos estaban sufriendo. ¿Por qué eran felices? Porque se acordaban lo que Jacob había hecho con el padre de ellos. 800 años guardar un odio. Es posible, hermanos. Es posible. Ezequiel, así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Edom era Esaú. Por eso mi tema, hermanos, era anidando injurias, anidando ofensas. Bueno, cerrando la lección. ¿Qué es la lección para los cristianos? Ya vimos un poco de historia. ¿Qué es la lección? Esta, hermanos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Las ofensas, hermanos, deben ser enterradas y no darles vida en el corazón. Si nos ofendemos los unos a los otros, hermanos, simplemente decir, hermano, hermana, perdóneme si le he ofendido. Y ya. Y el ofendido tiene que decir, hermano, olvídate, la cosa está enterrada. Pero no a los 4 o 5 años, me acuerdo. No, no, no. Fin, enterrado, muerto. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, hacerlo vosotros. ¿Recuerdan, hermanos, cerrando la historia de aquel hombre que lo mandó llamar? Su señor le dijo, págame lo que me debes. Y el hombre dijo, Señor, no tengo con qué pagarte. Dame un poco de tiempo, yo te lo pago. Y dice que el rey, conmovido a misericordia, le dijo, perfecto, ¿sabes qué? Olvídate, no me debes nada. Y sale el hombre muy como pavo real. Sale de la casa del señor que le perdona y va pasando un pobre obrero y lo agarra el cuello. Tú me debes $100. Págamelo, te meto a la cárcel. Señor, no tengo, al bote, como dicen por allá. ¿Y qué pasa? Los siervos de aquel lo vieron y van y le llevan el chisme al rey. Mira, Señor, lo que acaba de pasar. Al que perdonaste, no perdonó. No, échenmelo para acá. Y a la cárcel. Hermanos, si nos ofendemos los unos a los otros, como dice el güerito, I'm sorry. Y el zorro se queda ahí, enterrado. Es todo. Perdonaos los unos a los otros. Gracias, hermanos.